¿Por qué es tan poderosa la medalla de San Benito? Asiste a este programa y lo sabrás. Historias del hermano Francisco. Salve María. Hoy les voy a contar varias anécdotas muy bonitas y muy formativas de San Benito, ese gran santo que es el padre de Europa, de la cristiandad medieval, fundador de la orden benedictina, una orden que tiene más de 3.000 santos canonizados y fueron los que evangelizaron a Europa, los bárbaros, lo que quedó del Imperio Romano y fundaron la civilización cristiana europea medieval. Una época de santidad, de civilización inspirada por la Iglesia gracias a San Benito. El Papa Benedicto XVI escogió el nombre de San Benito justamente por eso, porque hoy en día Europa debe ser de nuevo evangelizada. Bueno, hay muchas historias de San Benito. Voy a comenzar contándoles una con relación a un cuervo. Ustedes podrán ver que a San Benito se le presenta muchas veces, él con su hábito de monje, con una cruz en la mano y al pie de él ponen un cuervo. Bueno, ya en un podcast que hicimos sobre eso, que les recomiendo verlo porque ahí se cuenta la historia completa, ya se cuenta la historia de cuando él se fue de ermitaño, que un cuervo le traía un pan a San Romano que estaba en una cueva arriba de él y cuando él se fue a vivir en la cueva abajo, el cuervo le traía 2 panes y le pasaba él un pan a San Benito. Entonces ya ahí comienza ya una relación especial de San Benito con los cuervos, con el cuervo. Y un cuervo también iba todos los días al monasterio donde vivía San Benito y San Benito le daba migajas de pan. Y en una ocasión, un sacerdote envidioso de San Benito, porque este vicio, este pecado alcanza a todo el mundo, incluso a los religiosos. En este caso era un sacerdote vecino que le tenía mucha envidia y le hizo la guerra a San Benito. Entonces quería deshacerse de él porque San Benito adquirió fama de santidad, todo el mundo iba a buscarlo, a pedirle consejos y al padre como que no le ponía mucha atención y le dio envidia. Entonces mandó de regalo, muy hipócritamente le mandó de regalo a San Benito un pan para él, para que comiera ahí. Y San Benito, con el auxilio del Espíritu Santo, tenía esos carismas sobrenaturales y él discernía cosas que la simple vista humana no percibe. Entonces San Benito percibió que ese pan estaba envenenado por un don sobrenatural. Entonces llamó al cuervo que venía todos los días y le dice al cuervo: coge ese pan envenenado y llévalo lejos a un lugar despoblado, a un desierto donde no le haga mal a nadie y allá lo botas. Y llegó el cuervo, cogió el pan con la punta del pico y lo llevó a un desierto y después volvió y ahí San Benito lo alimentó. Entonces, San Benito, por eso, uno de las gracias que él dispensa a través de su medalla, de la medalla de San Benito, cuya historia contamos en ese podcast que les recomiendo, es justamente proteger de los venenos. San Benito es un santo que protege del veneno. Entonces, si tenemos el temor de que algo nos vaya a envenenar y hacer mal a la salud, pues acudamos a la medalla de San Benito, usémosla para que nos proteja. Bueno, otra historia que quiero contarles es que también por la persecución de este padre vecino, San Benito le tocó irse del primer monasterio que él había fundado en Subiaco y se fue a un lugar lejano, a Monte Cassino. Y ahí fundó el segundo monasterio. En este lugar había un templo pagano al dios Apolo. Y las Sagradas Escrituras dicen que todos los dioses de los paganos, los ídolos de los paganos son demonios. Eso lo dice expresamente una frase de la Escritura. Entonces Apolo era un ídolo, era en el fondo un demonio que adoraban estas religiones antiguas. Entonces era un templo a un
demonio, un dios falso, a Apolo. Y entonces llegó San Benito a este lugar, era un templo que ya estaba abandonado, y cogió el ídolo de Apolo que había ahí, lo volvió a pedazos y destruyó ese templo, y con esas piedras del templo y la ayuda de sus monjes pues comenzó a construir el monasterio de Monte Cassino, el segundo que él fundaba. Fundó 12 monasterios en total en su vida. Y claro, el demonio furioso, porque era un lugar donde a él se le rendía culto y donde había una imagen suya que adoraban. Algunas personas todavía iban a adorarlo, aunque ya había sido ejercida ya una evangelización, pero todavía quedaban algunos vestigios de ese culto pagano. Entonces el demonio furioso se le apareció a San Benito queriéndolo asustar y le dijo: tú no eres Benito. Benito significa bendito, bendecido, Benito, Benedicto en latín. Entonces el demonio le dice: tú no eres Benedicto, tú no eres Benito, tú eres maldito. A ver si lo asustaba. Y San Benito, lleno de confianza en Dios, lleno del Espíritu Santo, no se asustó con el demonio y continuó la construcción. Pero entonces el demonio comenzó a sabotear. Yo les conté en otra ocasión, en ese otro podcast, cómo cuando estaban construyendo había una piedra que entre varios monjes no lograban levantarla para un muro, y vinieron a pedirle auxilio, y San Benito vio, claro, tenía esos dones sobrenaturales, y vio que era un demonio que se había sentado encima de la piedra y por eso no podían levantarla. Ahí San Benito lo exorcizó, expulsó al demonio, y ahí la piedra la levantaron fácilmente. Era el demonio que no quería que se construyera ese monasterio. También el demonio estaba viendo cómo ese monasterio iba a ser un foco de santidad con esos monjes, y esos monjes iban a evangelizar a los pobladores de la región, los iban a convertir, como realmente pasó, como les comenté al comienzo, y el demonio no quería que ese mundo pagano fuera sustituido por un mundo católico. Entonces por eso quería evitar la construcción de ese monasterio. Entonces un día estaban los monjes trabajando y de repente comenzó un incendio en medio de la construcción. Y los monjes pues traían agua en baldes en la época y echaban el balde de agua, y el fuego parecía que se apagaba y volvía a reencenderse, pero una cosa rarísima. Y traía más agua y echaban agua y el agua bajaba y volvía y se encendía. O sea, el incendio, y seguía propagándose, no había cómo pararlo. Entonces fueron corriendo a buscar a San Benito, y él llegó y también vio, discernió con ese don sobrenatural, vio que era una acción del demonio, vio los demonios actuando, y ahí él, gran poder sobre los demonios. Si ves, ese es el otro poder que se le atribuye a San Benito a través de su medalla. La medalla es un sacramental, es un símbolo, es una imagen de San Benito. Por eso la imagen de San Benito está tallada, grabada en la medalla. Entonces es el poder de San Benito, no es un poder de pedazo de metal, es el poder de San Benito, que es un instrumento de Dios que tiene poder sobre el demonio, por la santidad, por su unión con Dios. Entonces si uno invoca a San Benito, que está en el cielo, él intercede del cielo, y uno lo invoca, y esa medalla de él es una presencia de San Benito, es una señal sensible de que estamos acudiendo a su protección, y él actúa a través de esa medalla. Entonces es el poder sobre el demonio. Esa es la otra característica muy importante, porque el demonio está detrás de muchos problemas que acontecen en nuestra vida. No quiere decir que siempre, pero hay muchas ocasiones. Un incendio puede ser provocado por el demonio, como vemos aquí. Una enfermedad puede ser producida por el demonio, en varios casos de los evangelios. Entonces, San Benito exorciza a los demonios, se van, y el fuego se apaga sin necesidad del agua. Era un incendio producido por el demonio. Bueno, entonces este demonio, furioso con la construcción del monasterio, también produjo la caída de un muro que estaban construyendo, y cayó el muro y sepultó a un monje y lo mató. Quedó sepultado bajo las piedras. Entonces van todos corriendo a llamar a San Benito, su padre espiritual. Llega San Benito con esa confianza en Dios, con serenidad, ve al monje muerto, reza sobre él y resucita al monje. Porque
había visto que era una muerte producida por el demonio que tumbó el muro sobre él. Entonces uno ve que es una guerra espiritual, el poder de la medalla que simboliza, que recuerda a San Benito, contra los demonios. Bueno, y así San Benito ya, en fin, después de construir el monasterio, hizo una cantidad de milagros impresionantes. Entonces, en una ocasión, una señora que vivía ahí en las redondezas de este monasterio, se le murió un niño. Y ella conocía la santidad de San Benito y fue al monasterio y puso el niño muerto en la puerta y llamó, tocó a San Benito y le pidió que le devolviera a su hijo. Sale San Benito a la puerta, ve la madre llorando, desconsolada, y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, que también operó un milagro similar, reza sobre el niño muerto y el niño resucita. Enfermos que venían a acudir a él. Hubo un señor que lo envenenaron y no murió, pero a raíz del veneno le comenzaron a salir una cantidad de llagas en todo el cuerpo y nada lo curaba. Fue donde San Benito rezó sobre él e instantáneamente lo curó. Entonces San Benito también tiene poder sobre las enfermedades. Entonces acudamos a él a través de su medalla para que nos asista en materias de salud. Recordemos que Dios atiende nuestras oraciones si es lo que conviene para nuestra salvación eterna y nuestra santificación, que es lo principal, nuestra unión con Dios. Si el plan de Dios es que padezcamos una enfermedad para purificarnos, Dios lo decidirá. Pero, bueno, ¿cuántos no curó Él en vida, nuestro Señor Jesucristo? Y San Benito. Hubo otro caso, una enfermedad psicológica. ¿Cómo son frecuentes hoy las enfermedades nerviosas, las enfermedades psicológicas? En fin, por una serie de razones, este mundo que se apartó de Dios, un mundo de frenesí, de agitación, de ilusiones vanas, en fin, cuánto problema psicológico hoy en día es tan frecuente, cuántos calmantes hay que tomar, cuántas pastillas para poder dormir, en fin. Bueno, acudamos a San Benito, una loca, siempre lo he sabido, hoy en día es más frecuente, pero bueno, una loca se había desquiciado y andaba por el monte, por el campo, loca, corriendo, gritando, haciendo, en fin, locuras. Y la loca esta, andando por el campo, llegó a la gruta donde había vivido San Benito antes de fundar estos monasterios. El primero vivió en una gruta como ermitaño. Entonces la loca se metió en la gruta de San Benito y la cogió ahí la noche y se quedó a dormir ahí por la noche. Al otro día se despierta por la mañana enteramente curada. O sea, solo por dormir en la gruta donde había vivido San Benito. Entonces mire cómo las cosas físicas se impregnan de la santidad. Y en esa gruta, que es en la pared de una montaña, ahí San Benito después construyó un monasterio para todos los discípulos que fueron apareciendo, y ese monasterio es el primero, existe, es el Subiaco, monasterio construido contra el barranco donde está la gruta, hasta hoy en día está la gruta. Yo tuve la gracia de visitarla en una peregrinación que hicimos. Entonces el hecho de visitar estos lugares santos, fueron impregnados por la santidad de un hombre como este, ya ejerce un poder curativo. Entonces acudamos a San Benito contra el demonio, contra los venenos, contra las enfermedades y las enfermedades físicas y nerviosas. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.